Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Karen Milán Torres Joya. Soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A mí me correspondió el RX de cráneo. Primero que todo, ¿qué es? El cráneo es una estructura muy compleja para radiografiar debido a la distribución de sus huesos. El cráneo está constituido por 8 huesos, 2 parietales, dos temporales, un frontal, un occipital, un esfenoides y un etmoides. Planos del cráneo. Existen 3 planos principales, que es el coronal, el axial y el sagital. El plano coronal va formado en vertical, dividiendo el cráneo en 2 partes, anterior y posterior. El plano axial corta la cabeza en forma horizontal, dividiendo la zona en 2 partes, superior e inferior. El plano sagital corta la cabeza también en 2, pero esta vez verticalmente, definiendo también 2 zonas, derecha e izquierda. ¿Qué podemos observar en un RX de cráneo? Pues en una radiografía de cráneo es una imagen de huesos que rodean el cerebro, entre ellos los huesos faciales, la nariz y los senos paranasales. Las posiciones del cráneo se pueden dividir en axiales. Dentro de ellas tenemos el frente, el perfil y la base del cráneo. Semiaxiales como la posición de Granger, Cadwell, Downey y senos paranasales. Especiales como lo son los huesos propios, cabún, maxilar, inferior, arcada cigomática y silla turca. Las proyecciones. Proyección anteroposterior de cráneo. La radiografía anteroposterior es una placa paralela al plano medio sagital, centrada en el conducto auditivo externo anteroposterior del cráneo. Es útil para los siguientes estudios: el estudio de bóveda craneal, estudio del compartimiento basilar anterior, puede ser parado o sentado. Se observan las estructuras vasculares, lagos venosos en el espacio entre las 2 capas de la bóveda craneal, tablas de interna y externa, conocido como diploide. También encontramos la radiografía de Tauné, que esta sirve para ver el hueso occipital y el orificio magno, comparativa de mastoides y caja del tímpano. En el caso de traumatismos, visualización de fosas cerebrales e inflamación de la región mastoidea. En este se le pide al paciente que se coloque de cúbito supino o se siente sobre la mesa de rayos X. Se alinea el plano sagital medio con la forma lineal media del chasis o de la mesa, pero siempre de forma perpendicular, o la placa se ajusta a la cabeza colocando la línea orbimental o a la línea infraorbimental perpendicular del plano. Este se reconoce porque en el dorso de la silla turca, la lámina cuadrilátera se proyecta en el pleno agujero occipital. En la siguiente imagen nos permite evaluar el hueso occipital. Se observan también los cóndilos y el septum nasal. Proyección anteroposterior de Waters. Es la radiografía de elección para el estudio de los senos paranasales. Si el paciente abre bien la boca, se puede visualizar los senos esfenoidales, destacando claramente tanto las sombras con niveles de líquidos como otras veladuras en el interior de los senos. La posición del paciente será sentado o en decúbito supino sobre la mesa. La proyección de Waters también es conocida como occipitomentoniana, que es una variación de la proyección PA. Proyección lateral de cráneo. La radiografía lateral
de cráneo permite el estudio del crecimiento facial del paciente. Es una valoración de las estructuras maxilares, mandibulares y las relaciones con las bases craneales. Esta radiografía es obtenida con el lado del cráneo apoyado contra la placa. Ayuda a valorar también huellas vasculares, tamaño y forma, grosor y densidad, suturas y bases craneales. En este, el paciente se encontrará en bipedestación, sentado o decúbito prono. El paciente se debe colocar con la parte anterior de la cabeza y la nariz sobre la mesa en un sistema de parrilla, y pues se alinea el plano sagital medio perpendicular del plano del chasis y con la línea media de la mesa o de un sistema de parrilla. Radiografía posterior anterior de Cadwell. La radiografía de Cadwell, o también llamada radiografía posterior anterior de senos paranasales, es una proyección radiológica específica para la visualización de los senos frontales y etmoidales. La posición del paciente puede ser en bipedestación o sentado o decúbito dorsal. La posición de la región será alinear el plano sagital del paciente a la línea de la mesa. La radiografía será tomada con una discreta angulación del haz de rayos hacia abajo, útil para determinar la simetría del cráneo comparados a ambos lados. Proyección posterior anterior axial, pues esta radiografía posterior anterior del cráneo se utiliza en el área de odontología y maxilofacial. Es una radiografía extraoral que se utiliza para un cefalostato, el cual nos permite estandarizar el posicionamiento de la cabeza del paciente. En la siguiente imagen observamos la lámina cuadrilátera del esfenoides, apófisis clinoides o pirámide petrosa, el hueso parietal, hueso occipital y orificio magno. La proyección de Hertz. Esta es una radiografía de cráneo, muestra los huesos que rodean el cerebro. Entre ellos están los huesos faciales, la nariz y senos paranasales. En una proyección de Hertz se le pide al paciente que se retire todos los objetos metálicos que pueda interferir con la radiografía. La posición del paciente es de cúbito dorsal o sentado y de pie. Se espera al paciente que deflexione la cabeza tratando de que el vértex haga contacto con el plano de Potter. Cuando realizar una radiografía de cráneo, la radiografía de cráneo en sí se le realiza a las personas que sufren algunas patologías como está la sinusitis, que es la infección a los senos paranasales. Oclusión dental es cuando los dientes no están alineados correctamente. Mastoidea, infección al hueso mastoide. Eh, Otitis médica crónica, infección al oído medio o tumor hipofisiario. La radiación que se utiliza es muy baja, de manera que no suele poner en riesgo importante para los pacientes. Sin embargo, si se realiza a un niño o mujer que esté en embarazo, se tendrá que consultar con el médico, ya que los pacientes pediátricos son más sensibles a las radiaciones. Y en el segundo caso, la mujer embarazada se deberá tomar precauciones, ya que esto le puede afectar al feto y pueden nacer con problemas. Muchas gracias por su atención.